Imagina por un momento que estás sentado en un tranquilo parque disfrutando del día. De repente, sin previo aviso, empiezan a suceder cosas extrañas a tu alrededor. Una pequeña discusión entre dos personas se convierte en una pelea más grande. Otras personas empiezan a tomar bandos y en cuestión de minutos, lo que parecía ser un día normal y pacífico se transforma en un caos total. Algo similar sucedió en Europa a comienzos del siglo XX, cuando una serie de tensiones y conflictos no resueltos llevaron al estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo pudo llegar un continente entero a tal punto de explosión? Vamos a explorar las causas principales. Una de las causas más profundas fue el nacionalismo. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, muchas naciones europeas comenzaron a desarrollar un fuerte sentido de orgullo nacional, lo cual en principio no parece algo negativo. Sin embargo, este orgullo se convirtió en rivalidad y desconfianza entre países. Los alemanes, franceses, rusos y británicos, por ejemplo, no solo estaban orgullosos de sus culturas y logros, sino que querían demostrar que su nación era superior a las demás. Este tipo de competencia llevó a la creación de tensiones entre potencias europeas, que se vieron reflejadas en la política y la diplomacia de la época. En paralelo al nacionalismo, el imperialismo jugó un papel crucial. Las principales potencias europeas estaban en una carrera por expandir sus territorios, especialmente en África y Asia. Los imperios británico, francés y ruso, entre otros, querían controlar la mayor cantidad de tierras y recursos posibles. Alemania, relativamente nueva en la carrera imperialista, también buscaba expandir su influencia, lo que generó fricciones con otras potencias que ya habían consolidado sus colonias. Esta competencia por tierras lejanas creó una rivalidad entre las naciones que, aunque parecía distante de Europa, influyó directamente en las tensiones dentro del continente. A esto se sumaba el sistema de alianzas que se desarrolló entre los países europeos. Al verse rodeados de posibles enemigos, muchas naciones comenzaron a formar pactos secretos o públicos con otras naciones con el objetivo de protegerse en caso de conflicto. Por ejemplo, Alemania, Austria, Hungría e Italia formaron la Triple Alianza, mientras que Francia, Rusia y Gran Bretaña conformaron la Triple Entente. Si uno de los países en estas alianzas era atacado, los demás estaban obligados a intervenir. Esto creó una especie de efecto dominó. Si un conflicto afectaba a un país, rápidamente podía arrastrar a otros, transformando una pequeña disputa en un conflicto masivo. Otro factor importante fue la carrera armamentista. Las naciones europeas no solo competían por territorios y prestigio, sino que también empezaron a acumular enormes arsenales militares. Alemania, en particular, invirtió considerablemente en su ejército y su marina, lo que llevó a que otras naciones, como Gran Bretaña, sintieran la necesidad de hacer lo mismo. A medida que aumentaban las tensiones, también lo hacía la cantidad de soldados, armas y barcos de guerra listos para entrar en combate. Era como si Europa estuviera preparándose para una guerra que todos sabían que podría estallar en cualquier momento. Y como si todo esto no fuera suficiente, el Imperio Austrohúngaro enfrentaba graves problemas internos. En el corazón de Europa, este vasto imperio albergaba una mezcla de diversas etnias y nacionalidades, muchas de las cuales buscaban su independencia. Entre ellas estaban los serbios, quienes querían unir a todos los pueblos eslavos del sur bajo un solo estado, algo que amenazaba la estabilidad de Austria-Hungría. La relación entre Austria-Hungría y Serbia era tensa, y no faltaba mucho para que una chispa encendiera el conflicto. Esa chispa llegó el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, fue asesinado en Sarajevo por un nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip. Este evento fue el detonante que desató una reacción en cadena. Austria-Hungría, con el apoyo de Alemania, decidió castigar a Serbia. Rusia, aliada de Serbia, intervino para protegerla. Alemania, en respuesta, declaró la guerra a Rusia y a su aliada Francia. Cuando Alemania invadió Bélgica para atacar a Francia, Gran Bretaña, que había prometido proteger la neutralidad belga, también entró en el conflicto. En cuestión de semanas, toda Europa estaba en guerra.
Pero, aunque el asesinato del archiduque fue el catalizador inmediato, es importante recordar que esta guerra no fue causada por un solo evento. Fue el resultado de años de tensiones, rivalidades y alianzas que habían ido acumulándose. El nacionalismo, el imperialismo, el sistema de alianzas y la carrera armamentista crearon un ambiente en el que una chispa podía encender un incendio masivo. Entonces, ¿cómo terminó ese día en el parque? No fue una pelea pequeña la que causó el caos, sino todo lo que había pasado antes. Las tensiones, los desacuerdos no resueltos, los bandos ya formados. Algo similar ocurrió con la Primera Guerra Mundial. Aunque el asesinato de Francisco Fernando fue el evento que desencadenó el conflicto, las causas más profundas ya estaban ahí y habían estado creciendo durante años. De esta forma, Europa entró en la Primera Guerra Mundial, un conflicto que duraría más de 4 años y que cambiaría el mundo para siempre. Millones de vidas se perdieron, imperios se derrumbaron y el mapa político de Europa nunca volvería a ser el mismo.